Hoy os hablo desde Madrid, de hecho acabo de llegar al hotel y es porque mañana tocan 10K. Aquí tengo ya mi dorsal, 10K Ibercaja. No sé si alguno de vosotros pues también lo va a correr o si lo ha hecho en alguna otra edición, algún otro año. Te invito a que me lo dejes en los comentarios, que me cuentes tu experiencia porque me va a encantar saber de ti. El tema de hoy, como habéis visto en el título, es atracón. Y al escuchar la palabra atracón, puede que pensemos en comida, en hambre. Es por eso que me gustaría empezar por el hambre. Esa sensación que en muchas ocasiones lo hemos perdido. Y no solamente aquellas personas que se pegan atracones o esos deportistas que pierden el control sobre lo que están comiendo, sino la mayoría de las personas han perdido ese sentido del hambre. Ese hambre real que está dirigido por unas hormonas, como es la grelina, que es el hambre, y la leptina, que es la saciedad, que son las que nos indican cuando tenemos ganas de comer o cuando estamos saciados. Antiguamente esa percepción la teníamos muy desarrollada. ¿Por qué? Porque no estábamos expuestos al día de hoy, que ha cambiado muchísimo. Antiguamente un cazador-recolector cazaba, comía y comía hasta saciarse. ¿Por qué? Porque tenía ese sentido desarrollado. Encontraba agua y bebía hasta saciar su sed. ¿Por qué? Porque también tenía ese sentimiento, ese sentido desarrollado. A día de hoy bebemos buchitos de agua durante todo el día. No digo que eso sea malo, pero estamos expuestos a unas condiciones que nos han alterado ese sentido de saber cuándo estamos saciados y cuándo tenemos hambre. Al mismo tiempo, estamos expuestos a alimentos, a comidas durante todo el día. Es por ello que comemos incluso sin tener hambre, simplemente porque llega la hora de comer, simplemente porque vemos que alguien está comiendo y nos invita, simplemente porque vamos a ver una película y por distraernos pues comemos, simplemente porque estamos aburridos conduciendo y echamos gasolina y cuando vamos a pagar pues se nos antoja eso de ahí y lo comemos y entonces no tenemos ese sentido desarrollado, lo hemos perdido. Además de a lo que estamos expuestos, que hoy en día hablamos de alimentos y muchos alimentos no son ni alimentos, son productos comestibles, le podríamos llamar. Todos esos ultraprocesados, productos industrializados, alimentos hiperpalatables que están cargados de azúcar, sal, grasas, una serie de ingredientes que son difíciles de identificar por nuestro cuerpo. Entonces, en ningún momento les estamos aportando esos nutrientes que el cuerpo necesita para sentirse saciado. Y al mismo tiempo, esa mezcla de ingredientes nos impulsa a comer más. Son esos alimentos que no podemos comer un poquito, sino que tenemos que comer un muchito y no podemos dejar de comer. Y si nos dan más, comemos más. Y lo peor de todo es que crean adicción, lo que significa que ya comemos porque hemos generado esa adicción hacia esos alimentos y no porque realmente tengamos hambre. Toda esta serie de circunstancias pues han favorecido a que esas hormonas estén en desequilibrio y nos dominen ellas a nosotros en lugar de nosotros dominar a ellas. Hablando del hambre, hay muchos tipos de hambre. Podríamos identificar el hambre real del hambre no real. Podríamos poner en esos dos extremos y entre medio hay muchos más tipos de hambre. Voy a comentar unos cuantos para que nos podamos identificar. Uno de ellos es la sed. Sí, has escuchado bien. La sed es un tipo de hambre. En ocasiones confundimos sed con comer. Y eso no es porque nos lo hayamos inventado nosotros, es porque en el pasado nuestros ancestros, pues antiguamente, cuando iban por la selva, por el bosque, por donde ellos iban, no tenían al alcance a lo mejor agua, ni siquiera a lo mejor tenían un recipiente donde poder transportar el agua. Entonces, cuando tenían sed, pues cogían frutos, cogían hojas y a través de esos alimentos que son en una mayor proporción agua, pues se calmaban la sed. Eso genéticamente, antropológicamente, nosotros lo tenemos en nuestros genes y es por eso que puede existir esa confusión entre hambre
y sed, porque en el pasado, cuando sentían hambre, o sea, cuando sentían sed, pues comían. Y a nosotros pues también nos puede llevar a confusión. Pero bueno, esto ya forma parte de clases de antropología y psicología de la nutrición y tampoco nos vamos a meter mucho ahí. Otro hambre podría ser el hambre glucémico. Es aquel que nos da cuando, por ejemplo, hemos comido alimentos muy altos en carbohidratos, y cuando hablo altos en carbohidratos, no quiero decir que los carbohidratos son malos, no estoy hablando de unas patatas cocidas, ni de un boniato al horno, ni estoy hablando de unos granos integrales, ni nada de eso, combinados con proteínas y grasas buenas, no. Hablo de todo lo que es bollería industrial, alimentos refinados, ese tipo de alimentos que realmente nos crea una subida de azúcar, un pico de glucosa, en el cual luego el páncreas tiene que segregar insulina y nos baja el azúcar tanto que nos lo baja por debajo de los niveles normales. Cuando llegamos a ese punto, sentimos hambre. Entonces ese es otro tipo de hambre que hay que tener en cuenta, porque podría ser que en algunas ocasiones tengamos hambre por ese tipo de subidas y bajones que nos está dando nuestro organismo. Otro hambre podría ser el hambre emocional, ese que nos entra cuando estamos viviendo una situación desagradable, un momento que nos genera malestar, frustración, un sentimiento de incomodidad con nosotros mismos, y muchas veces buscamos el tapar esos boquetes emocionales con comida. Y os digo algo, si el problema no es la comida, la solución tampoco lo es. Si el problema no es la comida, la solución tampoco lo es. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitudes y tomamos ese tipo de acciones, en esos momentos, al final tenemos doble problema. El que teníamos y el haber igualmente pues comido algo que no queríamos comer. Y ahí entramos en un círculo vicioso, porque al final ese malestar con nosotros mismos puede que nos lleve a lo mismo. De ahí la importancia de gestionar las dificultades de la mejor forma posible. Sé que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero cuando tenemos la información es más fácil gestionar todo. Una vez nombrado los tipos de hambre, es probable que os hayáis sentido identificado con alguno de ellos, con uno o con más de uno. Es normal. Simplemente es cuestión de que empecemos a escucharnos más a nosotros, a comprendernos, a que también nosotros pues conectemos más con nosotros mismos y con esas sensaciones que hemos perdido. Porque en el día de hoy, por el estrés, por la desconexión con la naturaleza, por la pérdida del ciclo sueño-vigilia, todo ese tipo de condiciones han hecho, como os digo, que estas hormonas y muchas hormonas en general, por eso de hoy hay tantas enfermedades que están relacionadas con las descompensaciones hormonales, en hombres y en mujeres, en temas de fertilidad, en temas de tiroides, en temas de muchos temas. Pero es muy importante el que volvamos un poco a conectar con nosotros mismos, porque eso nos va a dar pie a que poco a poco nos vayamos escuchando, vayamos sabiendo qué es lo que necesitamos más en cada momento. En deportistas, esto se agrava cuando los episodios de atracón van seguidos de episodios de supercompensación. ¿Cómo? Pues entrenando más. ¿Cómo? Comiendo menos, porque como me he pegado un atracón, pues voy a comer menos. Y al final, pues estamos entrenando más, estamos gastando más. Estamos comiendo menos, pues el déficit cada vez es más grande, hasta que llega un momento en el que entra, como yo digo, el instinto animal. Perdemos el control y comemos hasta no poder más. En ocasiones, ese hambre por déficit calórico se puede llegar a confundir con hambre emocional. ¿Por qué? Porque si has pasado por episodios de atracones o estás pasando por ellos, sabrás el sentimiento de malestar que te genera. Frustración, desilusión, baja autoestima, y ese mismo estado en el que uno entra pues puede llevar también a sentir hambre emocional. Sin embargo, el origen es las bajas calorías que le estamos dando al cuerpo. ¿Dónde empieza la solución? Lo primero, en reconocer que tenemos un problema, en ser conscientes de que estamos padeciendo un trastorno que en este caso puede ser por atracón. Si os digo la verdad, a día de hoy me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de la población tiene una mala relación con la comida. Se habla de bulimia, de anorexia, de atracón,
Y esos son como patologías reconocidas. Sin embargo, el tener una buena relación con la comida es algo que muy pocas personas tienen. Por lo que digo, porque estamos acostumbrados a comer cuando llega la hora de comer, no cuando tenemos hambre. Vamos por el supermercado y si nos ofrecen algo a probar, pues nos lo comemos. Y todo es celebración alrededor de la comida. Y comemos y nos hemos quedado llenos, pero nos cabe el postre. Y salimos a comer y se nos junta la comida con el cafelito que no podemos comer solo porque no sabemos comerlo solo, lo tenemos que acompañar de un dulce y cuando nos damos cuenta estamos en la cena. Y esos son desórdenes alimenticios. Cuando tú te dedicas a la nutrición, como en mi caso, observas más. Y lo veo en los comportamientos de la gente, incluso cuando los veo comer, no los veo que estén presentes, que estén disfrutando del momento y que estén agradecidos por poder nutrir su cuerpo. Más bien los veo con ansiedad, con comer y con ganas de comer y se ve, ¿no? Que no hay una buena relación con la comida. Entonces, el tema de los trastornos alimenticios es algo que es generalizado y que la buena relación con la comida es algo que no nos enseñan y que tenemos que empezar a tomar conciencia. Entonces, el primer paso para solucionar un problema es tomar conciencia. Hoy me ha llevado a hablar de este tema porque un chico contó su experiencia y entonces pues digo, tengo que compartir yo también, tengo que aportar para las personas que estén pasando por ahí, que probablemente se piensan que son ellos y que no hay nadie más. Y sin embargo es algo más común de lo que parece y es algo a lo que podemos poner solución y lo podemos solucionar y lo podemos superar. Esa es la palabra, superar. ¿Cómo? Las chicas son más de pedir ayuda, los hombres somos más machotes, ¿no? Es como, no, ¿para qué yo voy a pedir ayuda? Yo solo puedo. Y en ocasiones tenemos que chocarnos 50.000 veces con la misma piedra para por fin rendirnos y decir, venga, voy a buscar ayuda. Y no digo que esto te lo solucione alguien, lo que sí te digo que alguien te puede dar las herramientas, las estrategias, el apoyo que tú necesitas para hacer el trabajo necesario contigo mismo y resolverlo tú, porque es algo que hay que resolver de dentro hacia afuera, pero sí que desde fuera te pueden dar lo que necesitas para que tú mismo lo puedas solucionar. Y ahí es donde entra en juego el papel de un profesional, de alguien que te oriente, que te planifique tus comidas de forma personalizada, según tus necesidades, por tu estilo de vida, por tus compromisos, por tu descanso, por tus entrenamientos, porque todo afecta a todo. El nivel de estrés, todo tiene que ser un cómputo que se retroalimente de manera positiva. A mí me gusta orientar la alimentación sembrando las bases de la ingesta de proteínas y de grasas y jugar con los carbohidratos en función de las demandas energéticas de cada día por todas las circunstancias de las que ya hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se pierde lo primero, el miedo a comer. El miedo a comer de forma general. Y más aún, el miedo a comer carbohidratos. Y cuando tú empiezas a comer y realmente evitas y vas sustituyendo ese tipo de alimentos que sabemos que son productos comestibles pero que no son alimentos y vas sintiéndose saciado y realmente comes y te quedas que no puedes más y no es porque te haya dado un atracón, es porque has comido alimentos que te están saciando, porque te están aportando nutrientes, y cuando empiezas a experimentar ese tipo de sensaciones y ves que descansas mejor por la noche, que te sientes con más energía, que rindes más en el deporte, que incluso a lo mejor has ganado algo de peso porque al principio puede ser normal y sin embargo ves que tienes 1 kilo más o 2 kilos más y también corres más y dices tú, no es tan importante el peso, es más estar fuerte que estar fino. Y cuando empiezas a estar fuerte, haciendo las cosas correctas, con el asesoramiento correcto, empiezas a estar fuerte y el estar fuerte te lleva a estar cada vez más fino y ahí es cuando uno empieza a disfrutar de comer y entrenar. No me voy a extender mucho más, simplemente quería tocar este tema porque me ha parecido bastante interesante y ojalá te haya aportado, ojalá
si has pasado por ahí, si estás pasando, pues me dejes un comentario, me compartas tu experiencia, porque al final tú puedes ayudar a otras personas a través de tu testimonio y compartir es crecer, compartir es abundancia y vamos a por más.